Muy buenas tardes, nos encontramos en el Hotel Iberostar Palace, con nosotros el privilegio, tenemos a Juan Miguel Winter Altaus. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenos días. Bueno, el programa se emite por la tarde, pero estamos por la mañanita, se nos notará un poco en la cara el despertar. Juan Miguel Winter Altaus, más conocido por todo porque es vecino de Morrojable, hijo mayor de don Gustavo Winter. El apellido de mi padre, el primer apellido Winter y el segundo Kingele, el apellido de mi padre. Y mi madre, pues Altaus, por eso nosotros somos Winter Altaus. Y a Juan Miguel se le conoce cariñosamente de los vecinos del pueblo, porque es un vecino más del pueblo, como Bube o Bubi, ¿no? Sí, exactamente. Pues a mí en casa, por ser el mayor y tal, en Alemania, pues había mucho la norma de llamar Bubi, digamos, al mayor, al cabeza de familia, al hijo mayor, ¿no? Y aquí pues los amigos y tal, pues Bubi y tal, y entonces digamos que soy más conocido por el apodo que este familiar que por Juan Miguel, que realmente es mi nombre, ¿no? Abogado de profesión, ¿no? Sí, yo soy abogado, como saben todos, y precisamente tenemos ahora desde hace ya 2 o 3 años, dado el gran desarrollo de Jandía, tenemos despacho aquí incluso en Morrojable y en Puerto del Rosario. O sea, el despacho principal siempre lo he ejercido y he estado en Las Palmas, pero ya desde hace 3 o 4 años pues tenemos una presencia de un segundo despacho en Morrojable y también en Puerto del Rosario. Son muchos los comentarios que se hacen sobre la familia Winter, sobre unos positivos, otros no tan positivos, sobre Cofete, sobre ese chalet, sobre esas historias que no sabemos si son reales o si son ciertas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de todo eso, Juan Miguel? Estarás cansado de escuchar barbaridades y muchas tendrán razones y cuestiones a fecha me imagino que muchas coincidirán y que no, pero en historias tampoco serán todas aceptadas, ¿no? Exactamente, yo creo, pues digo, que hemos tenido que soportar, todos los miembros de la familia, hemos tenido que soportar estas falsas historias que no nacen del pueblo, no nacen de las personas del pueblo, porque yo siempre sostengo que la historia la tienen que escribir los propios moradores, las propias personas que han conocido a mi padre desde el primer día que ha llegado aquí a Morrojable y que han convivido, y sobre todo el tema de, por ejemplo, de Cofete, de por qué se construye ahí el chalet, que Cofete era el núcleo principal de población, y la historia la tienen que escribir los que viven aquí, ¿no? Porque aquellos que no han vivido esa época aquí y que no conocieron Jandía en esa época, pues poco pueden decir. Entonces precisamente las personas que se han dejado de llevar de meros comentarios, de meras leyendas, meros rumores, no conocen Jandía y no tienen una fuente directa. Por eso a veces, digamos, hemos perdonado hemos perdonado a quien ha escrito a veces un comentario tonto, porque luego se ha dado cuenta que se ha equivocado y que realmente para escribir con rigor tenía que haber, conocer Cofete, conocer la historia, ir a las fuentes de la historia, las propias personas que han conocido y tal. Y hay un gran error de principio que es que se relaciona la figura de mi padre, Gustavo Winter, con Jandía. Y se le sitúa además en unos años que no son los que mi padre conoció en Jandía, y la verdadera historia es que mi padre viene como ingeniero a Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria, y mi padre viene a construir una central eléctrica, que es la CISER, Compañía Insular de Riego y Electricidad. Viene en el año 26, construye la central, se inaugura con Primo de Rivera en el año 28, y mi padre permanece en Canarias después como director gerente de la compañía, y luego mucho más tarde, a partir del año 37, cuando mi padre viene por primera vez a Jandía en un velero particular de él, conoce Jandía, le gusta esto y empieza a interesarse por la zona en plan de adquirir, ver de quién era el propietario, y adquirir en Jandía, y eligiendo Jandía como un lugar de retiro ya de mi padre después de una larga vida profesional intensa como ingeniero, porque antes de venir a Canarias a hacer la CISER pues había construido ya unas centrales eléctricas en otros puntos de España como Zaragoza y Valencia, hasta el punto que los hijos del primer matrimonio de mi padre pues nacieron en Valencia y en Zaragoza, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué se estableció don Gustavo en Cofete? Pues mi padre, yo digo, vino a Jandía en su velero, que era el Argos,
bueno, mi padre tuvo incluso de marinero, pues en ocasiones a un hermano de don Ramón Santana, tuvo otro marinero, don Ramoncito también conoció el barco. Los pescadores que estén en edades ahora, por ejemplo, entre los 80 y 90 años, 72 años, pues conocieron esta circunstancia. Mi padre viene aquí con un velero, pues vio las islas y excursiones y tal, y a mi padre le gustó enormemente Jandía como ese lugar que mi padre esperaba para, digamos, una tercera etapa de su vida, es decir, ya no tan intensa, donde tenía que dirigir a más de 100 trabajadores a sus órdenes y maquinaria, importar maquinaria, a qué proyectos de una gran central eléctrica. Quería llevar una vida tranquila. Y mi padre, como había estado una vez en Argentina, tenía muy metido en la cabeza la idea de tener una gran finca. Tenía mucho en la cabeza cuando estuvo en Argentina lo de los ranchos, ¿no? Es decir, una finca y tal. Entonces mi padre, pues al final, pues, después de interesarse quién eran los propietarios y de realizar los contactos oportunos para comprar la finca, pues se empieza a interesar por eso en Jandía en el año 37. Y mi padre desde el principio viene en su velero y se fondea en Puerto de la Cebada, o sea, frente a lo que hoy es la factoría, el casco viejo pescador de Morrojable, y la zona ahí no vivía prácticamente nadie, es decir, que desde Matablanca, por así decirlo, La Lajita, Tarajalejo, prácticamente el núcleo de población importante era Cofete. Entonces mi padre, aunque tenía su barco ahí, pues desembarcó, tal, etcétera, y iba de excursión, o sea, su primera excursión andando y con burro y demás, pues fue a Cofete, y allí estaba el núcleo principal de población, que era, él cuenta que eran aproximadamente, vivían unas 100 personas distribuidas en casas, chozas, de sabor muy antiguo y tal, en 10 o 12 familias que estaban dedicadas. Incluso no estaban tampoco permanentemente todo el año en Cofete, sino que todos saben que había muchos medianeros y ganaderos que estaban en el invierno en Cofete, y luego el resto del año, a partir ya de mayo hasta el mes de septiembre, pues iban a otros valles, empezando por Jorós, por Gran Valle, por El Ciervo, Vinama, etcétera. O sea que eran medianeros, gente dedicada al pastoreo y al ganado, que era la actividad principal, distribuida en varios valles, que en invierno estaban en Cofete y en verano pues iban a sus respectivos valles, ¿no? Entonces mi padre se enamoró del clima de Cofete, del agua, era la zona verde, de los huertos que tiene Cofete, imagínate, hay fotos de toda la gavia, toda la zona donde hoy está el chalet abajo, hasta el mar prácticamente, pues allí. Luego vio que había un cementerio donde era el rastro de que había existido un núcleo importante de población, porque había más de 100 personas, se calculaba, enterradas en Cofete, o sea que era el núcleo. Entonces él eligió como enclave para vivir allí pues el chalet, o sea, y se volcó en la construcción del chalet, como pensando siempre que iba a ser su vivienda definitiva en Jandía, con una gran amplitud, porque también era consciente de que quería tener una segunda familia. Mi padre decidía volver a casarse con mi madre en segundas nupcias, se había divorciado de su primera esposa, sus hijos ya de primer matrimonio habían criado y habían salido todos adelante, nacidos también todos en España. Y lógicamente, ante la dificultad para estudiar, porque la gente de mi generación ninguno pudo estudiar ni siquiera en Puerto Cabra, en Puerto Rosario, o sea, tuvimos que ir a estudiar los que tuvimos esa suerte de ir a Las Palmas.